Una persona nos consulta respecto a la cremación, puntualmente cuál es el mejor lugar para tirar las cenizas y hacer el menor daño posible al planeta. Cuando un ser es cremado, como cuando cualquier otro elemento es cremado, suele llegar a un punto de síntesis que hace que tal vez pase a formar parte de las condiciones menos contaminantes para el planeta. Con las cenizas nada, simplemente que queden donde se cremó. Si fue en un horno municipal, si fue en un cementerio privado, no importa. Al momento en que uno pide ser cremado, está declarando su desapego por una cantidad de cuestiones, de protocolos, de conceptos, de preconceptos y de prejuicios. Lo mejor que puede hacer es no pedir que se haga nada, ni que se la tire en un lago, ni que se la lleve a un monte especial, ni a un mar determinado, ni nada. Automáticamente la conciencia rompió un vínculo con un aspecto de la realidad, con un estado de la realidad. Ni tratar de hacer nada en particular con las cenizas que nos tocarían manipular o de las que nos tendríamos que hacer cargo si estamos sirviendo a una persona que nos pidió, mira, cuando me cremen, hace tal cosa con las cenizas. En realidad, cualquier manipulación es contaminación. Lo único que no contaminaría es que uno tenga la capacidad de estar lo suficientemente desapegado como para que al momento de que la cremación se consume, decir que las cenizas vayan a donde quiera el viento, la vida, no tenemos nada que ver ya con las cenizas, ni propias ni ajenas. De eso se encarga el viento, la vida, el agua, el dueño del cementerio. Automáticamente uno ahí da vuelta a la página. Esta debería ser la actitud con muchas cosas, y con la cremación particularmente. La cremación es el modo más sintético de retornar al reservorio de átomos del planeta algo que tiene que ser devuelto. Nosotros tenemos que retornar al reservorio de átomos planetario sustancia mental que nos dan como cuerpo mental, sustancia emocional que nos dan como cuerpo emocional y sustancia etérico-física, partículas etérico-físicas que nos dan para cumplir con las funciones y el dominio concreto de las leyes de la materia en el planeta. Todo eso es para ser entregado, como sea. A partir de que se gestó el trámite, ya no hay nada más, no hay que seguir nada. Hay personas que asumen compromisos, ir a tirar las cenizas de no sé quién a no sé dónde porque se lo pidió. Aquel que partió debería aprender a no comprometer a los que quedan de este lado de la vida. Los que quedan del lado externo de la vida tienen que aprender a manejarse del modo más sintético en esos trámites. Y los que se van para el lado interno, que ya están percibiendo que desencarnan o están agonizando y todavía tienen lucidez, no comprometer con tonterías a los que quedan de este lado de la vida. Esto tiene que ser bien sintético, bien simple y nada más. No ponerle ningún tipo de acento ni extender un trámite que por sí mismo el fuego sintetiza y ya está, se cierra. Hace unos años conocí a una mujer de 40 años que estaba intentando quedar embarazada. Vivíamos en la misma casa tipo pensión. En esos días comienzo a soñar con niños que lloraban. Uno de ellos, varón, lo llevo a la puerta donde ella vivía, todo esto en el sueño. Pasó el tiempo y un día se lo cuento a mi amiga y ella me dice que está embarazada de un varón. ¿Cuál sería el significado de este sueño? En ocasiones las personas vamos siendo entrenadas respecto a la percepción o a través de la percepción de cuestiones que van a desenvolverse al corto, al mediano o al largo plazo. Ese entrenamiento es muy válido porque permite al ser constatar los mecanismos que tiene la vida para permitirle anticiparse o prepararse o anticipar o preparar a otros para acontecimientos que pueden estar al corto, al mediano o al largo plazo para darse en el mundo material. En los sueños es muy común estas percepciones, este anticipo. A veces los seres viven sueños que están manejados internamente por la energía, por su propia alma, por su propia conciencia interna. Esos sueños son de una alta condición instructiva
y lo que se puede vivir con anticipación, o lo que se puede prever o anticipar en esos sueños, tiene que ver con aspectos de la instrucción del ser de un cierto grado de avance. Ahora también un ser en un sueño podría tener una percepción que luego se va a cumplir y no estar tanto en una etapa de instrucción interna, sino todavía tener ese tipo de sueños como resabios de la instintividad. En el caso de que fueran sueños donde lo que está ocurriendo y el mecanismo que se está empleando deriva de la instintividad, el ser puede llegar a conocer algo que va a ocurrir, pero sin una interpretación profunda de lo que va a ocurrir, sin que eso lo lleve a la armonía, al equilibrio, y muchos de esos sueños donde se están anticipando cosas, no es extraño, cuando son todavía resabios instintivos, que dejen sensaciones de miedo, de inseguridad, de duda, de desconcierto en quienes tienen esos sueños, aunque después se cumplan. Cuando el sueño es herramienta de la energía interna, el remanente de la experiencia es equilibrio, armonía y una comprensión de lo que el sueño ofrece mucho más profunda, mientras que del otro modo puede ser, como decíamos, resabios instintivos. Ahora, lo que ocurre generalmente en estos casos es que mediante el acto de soñar con el embarazo se colabora con el embarazo o con cualquier otra cosa que el sueño revelara, se colabora para que la energía que luego va a tener que implantarse en el nivel concreto realmente pueda instalarse. Uno dice, pero a través de un sueño es un estado de conciencia, es una parte de la realidad, no es una ficción. Un sueño es una vivencia onírica. Puede ser una vivencia onírica de alto nivel, cuando el sueño está digitado por la propia conciencia interna del individuo, o una vivencia onírica de tipo psíquico, cuando el sueño es remanente de la actividad psíquica diaria del ser o de lo que tiene acumulado y sin resolver. Pero siempre es una vivencia, una genuina vivencia. Cuando la vida interna ofrece una información, cuando la propia alma ofrece a la conciencia una información de lo que va a ocurrir, automáticamente cuando entramos en contacto con esa información, estamos colaborando para que la energía de esa información asista a la implantación de eso en el nivel concreto. Hasta ese momento está en el plano subjetivo lo que va a ocurrir. Está en el plano arquetípico, pero todavía no se plasmó en el nivel concreto. No pasó del arquetipo a estar plasmado en el nivel concreto. El hecho de que alguna persona, o algunas, porque puede haber sueños respecto a una misma cuestión que va a ocurrir, vividos simultáneamente o casi simultáneamente a lo largo de horas o días, por una cantidad de personas, cada una que fuera viviendo ese sueño, más o menos con los mismos detalles, pero referente a una misma cuestión, está anclando la energía para que con mayor economía y síntesis pueda plasmarse en el nivel concreto. A veces también ocurre que la vivencia de un sueño es relativa o está relacionada a algún acontecimiento que probablemente podría ocurrir, pero en el nivel del sueño llega a resolverse la energía inherente a ese acontecimiento, por lo cual no llega a plasmarse en el nivel concreto. A veces el sueño simplemente sirve como un campo donde aquello se va a desenvolver, a plasmar, incluso a resolver, por lo cual puede ser que en términos de economía de energía luego no sea necesario que ancle en el nivel concreto, en el nivel externo. Los sueños en relación a los acontecimientos tienen un espectro muy amplio, tiene una condición, un espectro, un alcance muy amplio. Una de las formas de saber cuál es el alcance de un sueño, o la condición subjetiva de un sueño, el significado subjetivo de un sueño, está dado por la asistencia intuitiva que podamos tener. Si nuestra conciencia interna nos ofrece intuitivamente una ampliación o una referencia de lo que aquel sueño está representando, entonces ahí vamos a quedar esclarecidos y nuestra conciencia va a ofrecer una relación de equilibrio o va a vivir una relación de equilibrio respecto al significado o la realidad de aquel sueño. Acá hay dos preguntas que casi son mellizas, gemelas, porque están hablando de esta cuestión de las relaciones humanas, de cuando se cortan las relaciones humanas, de que cuando es necesario que las personas se separen, sean parejas o amigos. Otra dice, si no genera karma, la otra pregunta aparte, si no genera karma,
un karma negativo, una carga realmente kármica, aquel que abandona a otro. Y las preguntas son interesantes porque, de hecho, una persona que abandone a otra puede estar generando automáticamente para ella un débito kármico, quiere decir un saldo kármico en términos negativos. ¿Pero cuándo sería eso? Cuando la persona no entiende que todavía tiene una tarea evolutiva que realizar con aquel ser, o con aquella situación, o con aquel grupo, o con aquel amigo, o con aquellos familiares. Que la personalidad compulsivamente rompa vínculos puede generar karma negativo cuando el vínculo que está siendo interferido o que está siendo roto no debe ser roto porque todavía sirve como experiencia evolutiva no solo a aquel que está rompiendo el vínculo, sino a aquellos otros que están viendo interferido el vínculo. Podría ocurrir que un ser perciba que la relación con otros seres, no importa qué tipo de vínculo sea, se agotó, y que aquellos otros seres todavía en un movimiento de inercia, en un movimiento de apego, intenten que esa situación vincular no sea interrumpida, pero aquel otro, percibiendo que sí, que tiene que interrumpirse, corte con esa situación, se aleje de esas personas o de esa persona o de aquel grupo y esté cumpliendo con algo que internamente está previsto, que es dar por terminado un ciclo de relacionamiento. Cuando los seres cortan antes de lo que corresponde una relación, cualquiera sea, insistimos, familiar, social, cultural, amistosa, amorosa, no importa qué tipo, cuando la cortan antes, automáticamente van a generar una interferencia kármica. Pero si no tuvieran la capacidad de saber cuándo cortarla, también van a vivir una interferencia kármica. El ser tiene que aprender a estar atento para entender cómo los ciclos y las etapas tienen que ser atendidos y entendidos por él. Cuando la persona no entiende esto, cuando la persona se deja llevar por su cuerpo emocional, ya sea para cortar un vínculo que todavía está previsto, sea más extenso, para que aquello en lo que tuviera que redundar en términos evolutivos pudiera consumarse, como para extenderlo innecesariamente. Esto de tenerle lástima a una persona, sea un amigo, sea una pareja, sea un familiar, y seguir alimentando un vínculo, una relación, cuando uno siente que se terminó, es realmente una gran carga kármica, tanto para el que lo sigue estirando por lástima como para aquel que recibe la lástima. La lástima no libera. La pena por el otro, la lástima por el otro, una falsa misericordia, una falsa compasión, no liberan. Nosotros tenemos que tornarnos en la medida que pudiéramos, si tenemos la lucidez y el esclarecimiento necesario, tendríamos que tornarnos realmente artífices, guardianes de lo que el otro necesita, así como también artífices y guardianes de lo que nosotros necesitamos. Cuando una persona necesita ser liberada, porque ella tiene una compulsión por un vínculo, y ese vínculo en términos kármicos, en términos interiores, ya no tiene respaldo, uno tiene que asumir eso, no importa si al otro le duele, si el otro va a insistir, si el otro se va a poner compulsivo, no importa. Cuando nosotros tengamos certeza de que un vínculo tiene que ser cortado, hay que cortarlo. Del mismo modo tenemos que aprender a estar atentos para no cortar vínculos cuando todavía internamente se nos está estimulando a que esa relación se extienda hasta que la etapa o el ciclo previsto para el efecto que en términos evolutivos tiene que generar, esté generado, esté consumado. Acá nos pregunta una persona qué pasos no hemos dado aún. Obviamente lo llevamos a todos esto, ¿no? Y cada uno en su medida. Pero básicamente en esta transición planetaria, lo que adeudamos profundamente es la vivencia y el sostén de una espiritualidad práctica. La vivencia y el sostén de una espiritualidad práctica. La mayor parte de las personas teorizan sobre la espiritualidad, pero no tienen la capacidad de aplicar lo que ya tienen instalado, integrado, la instrucción recibida en términos interiores, espirituales, filosóficos. De modo general, unos más, otros menos, algunos en una gran medida, otros una medida menor, tenemos esta deuda. Entonces, el trabajo que cualquier ser que ya tiene un cierto grado de orientación interna tiene pendiente
no importa en qué medida, pero tiene pendiente, porque todos tenemos pendiente alguna medida en relación a esto, es tornarnos más prácticos en términos espirituales. No tener como un doble carril en la conciencia y en la vida. Que realmente tengamos la capacidad de aplicar aquellos estímulos que espiritual y filosóficamente se nos ofrecen como guía, como asistencia, como respaldo. Si un ser está abierto a recabar información filosófica y espiritual y a coleccionar esa información y ponerla en un rincón de su conciencia y solamente tenerla en ese escaparate de su conciencia, sin tener la capacidad de aplicarla, tiene una gran deuda con el planeta, con la humanidad y con su propia conciencia interna. Es muy importante que nosotros saldemos esta deuda. Es muy, muy, muy importante. La humanidad es ambigua, es dual. Cuando a veces hablamos en estas charlas de la gran interferencia que ofrecemos al planeta y a la humanidad por esta incapacidad de aplicar la ley de complementariedad, en uno de los aspectos donde deudamos esta ley de complementariedad todavía está en esto de poder vivir de modo práctico los principios internos y espirituales. Ser realmente practicantes espirituales en el día a día, en el momento a momento. No complementamos realmente el estado de receptividad que nuestra conciencia en algún grado ya está preparado a colocar a disposición de las leyes internas para que las leyes internas encuentren en esa conciencia una herramienta para manifestarse. Esto es muy importante. Sería la principal deuda, porque después hay un montón de cuestiones kármicas que cada uno de nosotros va arrastrando, que van a ser pasadas por un tamiz de síntesis, por un tamiz de transmutación. Cuando termine este estado, esta secuencia de transición planetaria, cuando la ley de purificación y la ley de transmutación definan la condición de este planeta para que ya un nuevo ciclo de lleno comience y se sostenga, la principal deuda que vamos a tener va a ser esta, al momento de que se defina la transición. La espiritualidad práctica, la aplicación de la síntesis del conocimiento adquirido y haber reducido las distancias entre lo que somos en este nivel y lo que somos internamente. Hay algunas consultas, hay dos que son del sábado anterior, una es del día de hoy, respecto a los mantras. Y una de ellas dice, es una forma de definir lo que se conoce como mantrar los rezos de las religiones. ¿Cómo se diferencia la actividad de los rezos, de los mantras y de la oración? ¿Podría un grupo de personas reunirse y pasar por las tres experiencias a lo largo de esa reunión? Rezos, mantras y oración. El mantra, como energía, como estructura energética, como estructura sonora, necesita fundamentalmente estar habilitado por una fuente interna. Una oración puede ser el resultado de una estructura psíquica. Un ser puede inventar una oración. Un ser puede tener un apego por algo en particular o tener una tendencia hacia algo. Armar una oración que sea convalidada por su cuerpo emocional, por su cuerpo mental, quiere decir por sus condiciones psíquicas. Y utilizar esa oración como una herramienta que puede ser en algunas etapas válida para acercarse a aquello que ese ser tiene como principio superior o como ideal. Pero un mantra en su sentido evolutivo interno no puede ser creado por una persona a partir de las leyes psíquicas que esa persona domina. El mantra es una estructura que siempre tiene que estar inspirada, sostenida y respaldada por fuentes internas y supramentales. Un mantra podría ser una estructura de energía con un fin determinado para actuar en estos planos o en el plano donde el principio energético que lo sostiene considera, podría proceder o estar sostenido por nuestra alma o todavía más arriba por nuestro principio espiritual, por nuestra mónada, o todavía más arriba podría estar sostenido, inspirado por jerarquías a través de nuestros espejos internos. Una jerarquía puede inspirar en un grupo, en un ser, una estructura mántrica que sea captada por su conciencia interna, por sus espejos internos y en determinada etapa o momento volcarlo mediante el canal intuitivo
a la conciencia externa para que la conciencia externa comience a operar con ese mantra. Si no hay una fuente supramental o interna, ese mantra, por más que se lo quiera definir como mantra, es una herramienta de fuerzas psíquicas. Lo único que va a estar haciendo es mover fuerzas del campo mental y astral del planeta. Si un grupo o un ser estuvieran en un punto de inmadurez o de inestabilidad muy marcado, posiblemente pueden creer estar trabajando con mantras y en realidad son estructuras psíquicas que tienen un cierto formato y que ese grupo o ese individuo maneja, coloca en funcionamiento de un determinado modo. Pero lo que no estaría ocurriendo ahí es que la alineación con una fuente interna pudiera permitir que esa estructura en funcionamiento pudiera servir al plan evolutivo, pudiera servir para la elevación de la vida planetaria. Cuando un mantra es una herramienta que está ligada a fuentes supramentales, a fuentes internas o a la jerarquía, al momento de mantrar, ese grupo, ese individuo, están colaborando para la transformación del planeta. No importa si ese grupo o ese individuo saben qué tipo de transformación o qué tipo de beneficio, de servicio, de asistencia al planeta está dando ese mantra. Un grupo, un individuo puede estar mantrando genuinamente, en sintonía, en alineación, canalizando energías internas y no saber qué es lo que está haciendo esa energía mántrica al liberarse. Lo importante no es que el grupo sepa qué hace esa energía, sino que esa energía sea genuinamente interna. Si procede de la jerarquía o de la propia conciencia interna del grupo o de una entidad interna supramental, el mantra siempre va a ser una herramienta de servicio, va a estar liberando un patrón vibratorio que colabore de alguna manera con la asistencia al plan evolutivo. Pero una oración que se utilizara mántricamente y que no tiene respaldo e inspiración interna, solo fortalecería aspectos psicofísicos del planeta. Podría en algún momento aportar vibraciones de corte positivo, pero también en un momento podría aportar vibraciones de corte negativo. ¿Por qué decimos positivo o negativo? Porque las leyes psíquicas, cuando nosotros las manipulamos, cuando nosotros las aplicamos, pueden tener cualquiera de estas dos resultantes en términos polares. Un ser que aplica los aspectos que ya domina de las leyes psíquicas, si él estuviera en una etapa de positivismo, donde busca lo positivo, lo que va a generar es un impacto positivo sobre las estructuras planetarias. Y si todavía fuera una persona que está en una etapa de negatividad, donde la mayoría de las experiencias que hace son negativas o inestables, lo que va a aplicar, lo que va a imponer, el impacto que va a generar sobre las estructuras planetarias va también a estar en correspondencia con eso, quiere decir, va a ser negativo. Un mantra no viene a generar efectos positivos o negativos, un mantra transforma. Un mantra genera transformación, estimula la transformación, muda la condición de las estructuras, puede disolver estructuras o empezar a predisponerlas para su disolución, como también predisponer los campos de energía para el surgimiento de estructuras que al corto o al mediano plazo tienen que instalarse. Un mantra puede favorecer procesos de cura, de armonización, de equilibrio. Un mantra puede permitir la apertura de conciencias según cuál sea la fuente que esté estimulando al momento de mantrar. Pero lo que no genera, de ningún modo, son alternativas kármicas de positividad o negatividad. ¿Por qué? Porque el proceder de fuentes que son supramentales, la energía es neutra. Quiere decir, no procede de mecanismos que están relacionados a la ley de karma. El juego de positivo o negativo, el juego de polaridades es propio de la etapa de los universos o las conciencias que están bajo la ley de karma. Cuando un mantra es una herramienta supramental, cuando es una herramienta de la jerarquía, cuando lo que está operando es una energía de los niveles internos de la vida, el efecto es de síntesis y neutralidad. Lo que hace un mantra en esta etapa de la transición, cuando está genuinamente aplicado y tiene respaldo interno, es colaborar para que la superficie planetaria, más allá del efecto directo del mantra, sea asistida en la trascendencia de la ley de karma. Un mantra genuino, operando, abre camino a la ley evolutiva superior, porque todo lo que tiene que ser disuelto hoy en la superficie del planeta está relacionado a la etapa kármica de la superficie. Mientras que un mantra genuino, lo que está haciendo siempre es abrir camino
aspectos relacionados a las nuevas leyes que tienen que operar rigiendo la superficie del planeta. Si una persona, si un individuo o un grupo logran genuina sintonía, logran estar suficientemente neutros, sin expectativas, entregados profundamente a un trabajo mántrico, eso puede ser de un beneficio inmenso para el planeta. Las diferencias no son externas. Uno puede poner dos grupos, observar dos grupos o dos personas mantrando y creer que están haciendo lo mismo. Uno puede estar elevando la vida planetaria y el otro puede estar interfiriéndolo, incluso aunque los mantras parecieran similares o iguales. Es la condición de quien mantra, sea un ser o un conjunto de seres, y es la condición de la fuente interna del mantra. Si la fuente es interna y los seres logran verdadera alineación, neutralidad y sintonía, está garantizado el camino que la energía va a encontrar abierto y que va a abrir por sí misma también para operar en la vida planetaria. El arte de mantrar, que forma parte del arte de vivir y del arte de servir y del arte de existir. Cuando lo que se está haciendo es fluido, está en equilibrio, en armonía, es correcto y es necesario, eso es arte. Y si todo eso es arte, también es belleza. Porque cuando algo es correcto, es necesario, está hecho en armonía, en equilibrio, quiere decir no está interferido por nada superfluo. Cuando algo no es superfluo, es bello. El concepto de belleza que tenemos no es el que estamos refiriendo para usar ese término. Un mantra ejecutado genuinamente responde al arte de mantrar. La palabra arte puede ser utilizada y colocada en cualquier actividad, en cualquier elemento que esté respondiendo genuinamente a las necesidades. Que aquello con lo que se relaciona y que está siendo respaldado por él sea lo correcto y lo necesario. Donde hay síntesis, donde hay equilibrio, donde hay armonía, donde lo correcto está siendo atendido, donde la necesidad está siendo atendida, entonces ahí hay arte. El arte, como lo entendemos nosotros en la superficie del planeta, no es arte. Esto de buscar innovaciones por buscar innovaciones, esto de ver quién hace algo diferente, todo eso no es arte, eso es compulsividad psíquica, es competitividad. El verdadero arte lo que hace es, al expresarse, transformar. Y nosotros decíamos, un mantra es una herramienta de transformación de la vida planetaria. Cualquier ejecución de genuino arte ofrece el camino a la transformación, no importa cuál sea la vía de ese arte. Un ser que vive profundamente en sintonía y, estando encarnado en la superficie del planeta, vive para asistir la vida del planeta, está dominando el arte de vivir. Está irradiando una energía para que otros también dominen el arte de vivir. Un símbolo puede formar parte, puede ser un complemento mántrico. Un mantra es un símbolo, dependiendo qué formato simbólico sea el que estamos haciendo referencia. Un mantra, por ejemplo, puede ser simbolizado como tal en un papel, para que otros puedan leerlo y utilizarlo. Pero la eficacia del mantra colocado en el papel, simbolizado en el papel, va a estar dada por la condición de quien lo lea y luego lo ejecute. Porque el mantra por sí mismo no va a hacer nada en el papel. Entonces un mantra puede estar asistido por simbologías. Aquellos que ya están dominando el arte de mantrar pueden ser intuitivamente guiados también a tomar elementos simbólicos complementarios que fortalezcan ese trabajo. Un mantra en sí mismo es un símbolo de transformación, es un símbolo de lo inédito, es un símbolo de la acción de las energías internas operando en los niveles externos de la vida. Un mantra en sí mismo es un símbolo, pero siempre tenemos que acordarnos que para que algo pueda tener su condición simbólica activamente aplicada, tiene que haber quien pueda interpretar el símbolo correctamente. Por eso también un símbolo puede tener o tiene muchos niveles de lectura. Según quien esté ante un símbolo, va a encontrar un nivel de lectura del símbolo. Están aquellos que ante un símbolo solo pueden tomar la cáscara del símbolo, lo más grosero, lo más externo, lo que responde a las leyes externas. Y habrá otros que
en vez de quedarse comprometidos ante el aspecto externo del símbolo, puedan sintonizar la energía superior que puede estar presente en él. Y con los mantras pasa igual. Hay personas que, por ambición espiritual, o todavía ingenuidad espiritual o filosófica, buscan mantras para exhibirse con los mantras. Y al momento de mantrar, esas personas no generan nada con el mantra. ¿Por qué? Porque ellas están primero aplicando la energía de la ambición, por lo cual degradan el símbolo. Al mantrar con ambición, con ostentividad, la persona lo que está haciendo es retirarle el mantra a esa condición. Automáticamente la energía que ampara el mantra, que es absolutamente inteligente, no circula, porque el ser no está en reciprocidad con la cualidad de la energía. Ahí se producen interferencias. Por eso hay que observar la cosa desde distintos lugares, ¿no? Es bastante amplia la situación. Los símbolos, como cualquier elemento que forma parte del material constitutivo de un universo como este, tienen distintas condiciones o cualidades vibratorias, como niveles de lectura. Hay símbolos que representan la acción de las fuerzas involutivas, y no solo los representan, sino que también los favorecen. Mientras que hay otros símbolos que van acercando la conciencia y son herramientas de aspectos superiores de la realidad. Y hay símbolos que representan la vida interna, espiritual y cósmica. Todo puede ser interpretado como un símbolo, de hecho todo tiene carácter simbólico. Dependiendo del estado de conciencia del ser y dependiendo cuál es la estructura o la mecánica o la ley que hace que un elemento pueda tener carácter simbólico, están los valores o las energías o la interrelación entre el símbolo y el destinatario. Hay símbolos de baja condición vibratoria que tienen correspondencia en destinatarios que todavía tienen su conciencia en un estado de vibración bajo y lento, mientras que hay símbolos de condición superior con destinatarios que están en correspondencia a esa condición. Cuando un ser llega a un estado de conciencia determinado, deja de tener relación con cierto tipo de simbología y pasa a estar abierto a simbologías de corte superior. Incluso hay símbolos que son muy amplios y mientras algunos ven en ciertos símbolos la oscuridad, otros encuentran la luz. También la pregunta decía si, en relación a los mantras, podría un grupo de personas reunirse y pasar por las 3 experiencias a lo largo de una misma reunión. Dependiendo qué tipo de personas fueran, dependiendo si esa reunión tiene un amparo en particular o si es la resultante de afinidades en el campo de la personalidad. Habría que ver. También respecto a la oración, nosotros muchas veces decimos que la oración no se trata de decir frases, ni se trata de un estado que uno pudiera, organizar premeditadamente. Uno no puede orar cuando quiere. La verdadera oración es un estado, una frecuencia vibratoria que nuestra conciencia interna nos ofrece cuando nosotros logramos un nivel de sintonía y alineación. Uno no puede decir, me voy a poner a orar. Uno puede decir, voy a aquietarme, voy a silenciarme, voy a tratar de elevar mi conciencia, de colocar mi mente en un estado de quietud. Sí, perfecto. Ahora, orar genuinamente es algo a lo cual internamente se nos induce. Un ser puede buscar todo el estado de oración que quiere y no lograrlo nunca. ¿Por qué? Porque su estado psicofísico no reúne las condiciones para entrar en la frecuencia de la oración. Su conciencia interna no puede llevarlo al estado de oración. Ahora, si el ser va llevando sus cuerpos, mental, emocional, físico, a un estado de receptividad, de armonía y de suficiente estabilidad, cuando busca entrar en quietud, cuando él busca entrar en quietud, en alineación, en sintonía, podría ser que llegue a un estado de resonancia interna suficientemente favorable para que su conciencia interna le ofrezca la vivencia de la oración. Podría ser. Este concepto de oración, de una frase repetida, o simplemente entrar en silencio a imaginar ciertas cosas o ofrecerse de un modo particular a algo que uno considere superior, es un estado intermedio, pero no es oración. La oración es un estado interior, insistimos, ofrecido por la esencia interna del ser cuando nos encuentra receptivos y maduros. Si un ser fuera llevado a un estado de oración forzado, para el cual no está preparado,
los cuerpos lo vivirían desarmónicamente como un colapso. Porque para que el ser entre en esta oración, la conciencia interna tiene que ofrecerle un flujo de energías de una condición o cualidad que no siempre estos trajes están en condiciones de resistir adecuadamente. Cuando la condición energética excede la preparación de los trajes, deja de ser un beneficio y pasa a ser un traumatismo, un colapso. La oración, como cualquier cualidad energética, necesita que el receptor o aquel que va a tener la vivencia tenga las condiciones dadas para la misma. Un conocido me hizo llegar unos mantras para conectar a la Madre Cósmica. Según me dijo, son en castellano y me produjo un fuerte rechazo con su energía, que era muy emocional, como pensada para conmover. Recordé lo que usted explicó alguna vez del material que llegaría con fuerte connotación astral. Nosotros algunas veces comentamos, compartimos, cuando se nos consulta, si un mensaje es genuino, si una canalización es genuina, si un escrito, lo que fuera, tiene verdadero carácter interno. ¿Cómo la persona quiere saber, o las personas, cómo se diferencia? Se diferencia cuando lo que uno está leyendo, esta podría ser una de las diferenciaciones, no es el absoluto, Cuando lo que uno está leyendo, lo que le dan a leer, o lo que le ofrecen como instrucción, chorrea emocionalismo o chorrea energía mental. Un escrito de origen interno, o un mantra de origen interno, o una frase inspirada internamente, tiene un nivel de equilibrio que, lejos de mostrar características mentales o emocionales de una cierta condición, lo que ofrece a la conciencia es una sensación de síntesis y elevación, de armonía. Cuando uno toma un mantra, como en este caso en castellano, que la persona dice que le generó rechazo, toma un mantra o un escrito, una supuesta canalización, y lo único que percibe es como un amasijo de fuerzas emocionales, de fuerzas mentales, como un esfuerzo para conquistarte emocional o mentalmente a aquel elemento, ahí seguramente hay mucha interferencia o casi nada de valor. Porque hay muchas informaciones circulando. Cualquier persona puede tomar informaciones que están circulando y, con o sin intención, colocarlas en esta situación de ser aparentemente herramientas evolutivas, pero que en realidad no sirven a la evolución porque están muy, pero muy interferidas, muy revestidas de energía psíquica, de psiquismo. Posiblemente la persona coloca acá que le generó rechazo porque estaba muy contagiado de emocionalismo, de astralismo. Posiblemente esos mantras formen parte de esta definición que estamos diciendo. No podemos ser categóricos. La persona está comentando algo, no tenemos ni el mantra ni tenemos la información interna que pueda definir la condición de ese mantra al cual hace referencia, pero no sería nada extraño. Cuando uno es tanto un elemento que está sobrecargado de psiquismo y que su origen es psíquico, el elemento no inspira en nosotros espiritualidad, o no inspira en nosotros elevación, o no inspira en nosotros armonía. Quiere decir, no tiene la capacidad de instalar en nosotros armonía, equilibrio. Podría ser que un ser esté en armonía, en equilibrio, que no necesite que un elemento venga a instalar eso. Si el ser está en armonía, en equilibrio, cuando toma ese elemento automáticamente reconoce su origen. Porque si un elemento no tiene como fuente la fuente dadora de equilibrio y armonía, y el ser está en equilibrio y en armonía, al tomar el elemento lo reconoce. Dice, no, esto, porque hay una incompatibilidad vibratoria, claramente es otra vibración. No es lo mismo la constitución que tiene un elemento que responde a las leyes psíquicas que a las leyes espirituales. Cuando el ser ya tiene una vivencia de las leyes internas y tiene suficiente estabilidad de conciencia, es como blanco y negro. Los matices se reconocen inmediatamente. ¿Qué efecto producen los mantras en el cosmos y en los habitantes terrestres y extraterrestres? Cuando en la superficie del planeta un grupo o un ser se reúne para mantrar,
En realidad no se reúne para tener efectos sobre los extraterrestres, sobre los terrestres. Un mantra podría ser reconocido como una herramienta que tuviera una cierta tendencia o aplicación respecto a algún tipo de energía. Pero la intencionalidad hay que intentar retirarla del trabajo mántrico, porque la intencionalidad permite que se filtren muchas energías psíquicas, como estábamos hablando recién. Cuando hay intención sostenida en un ser que está mantrando, porque él quiere con ese mantra contactar a Mayuma, a Taikuma, a Ashtar Ashgaran, a Ashtar Yeran, o una jerarquía, porque él quiere contactar a Erx. Es muy delicado ese punto. ¿Por qué? Porque la intencionalidad hace que la frecuencia vibratoria del acto de mantrar se vaya para abajo. Si el mantra está internamente respaldado para favorecer la sintonía con Erx o con una jerarquía, o favorecer la asistencia del planeta de un modo en particular, ya eso está previsto por la energía del mantra. El ser no necesita colocar su intención. Lo que necesita colocar es neutralidad. ¿Para qué? Para que aquella energía arquetípica que está prevista para funcionar de un modo en particular, al encontrar neutralidad en quien mantra, esa energía fluya y haga su trabajo sin interferencia. Si el ser quiere utilizar un mantra porque quiere contactar a Taikuma o a Sikuma o a cualquier jerarquía o a Erx o cualquier otro centro, y él está como obsesivo con eso, la obsesividad y la compulsividad hacen que eso lo ligue a la capa astral y el mantra no va a tener ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque la capa astral va a ser contestataria de esa ambición, de esa ansiedad, de esa expectativa, de ese intento más o menos consciente de manipular una energía que por sí misma es absolutamente inteligente. Un mantra es energía absolutamente inteligente. No necesita que nadie le diga un mantra qué hacer, ni que recuerde que tal mantra va a hacer tal cosa, como si el mantra necesitara la orientación del pensamiento humano para su acción. Cuando un ser coloca el filtro del pensamiento humano por sobre encima de la inteligencia del mantra, de la condición inteligente del mantra, automáticamente lo está bloqueando. Porque la energía, por síntesis y economía, no va a operar con ese filtro. No va a trabajar con esas herramientas, con esos seres. Porque la energía lo que necesita es un cierto grado de purificación y transmutación en la conciencia. Si un ser no tiene un cierto grado de purificación, transmutación y estabilidad, no puede servir como canal para un trabajo mántrico. Él puede intentar mantrar, pero el efecto de mantrar, el genuino efecto, el resultado de mantrar va a estar lejos todavía en su camino. Él va a estar haciendo un ensayo, una aproximación. Incluso algunos van a hacer una teatralización, pero el genuino acto de mantrar todavía está lejos para esos seres. ¿Cómo podemos establecer el contacto con Erx? Los seres que son de otros sistemas solares y que ahora están encarnados en la Tierra, ¿establecen mejor esos contactos con Erx? El contacto con Erx es interior. En estas charlas lo señalamos y lo fortificamos siempre este concepto. Con Erx o con cualquier centro planetario, con cualquier civilización interna, el contacto es interior, responde a leyes internas y a leyes que responden a la cosmicidad terrestre, a los aspectos de las leyes cósmicas que actúan en las esferas subjetivas del planeta. Un ser no se va a contactar con Erx porque se esfuerza en contactar a Erx. Un ser no se va a contactar con Erx porque venga hasta el valle de Erx. Un ser se va a contactar con Erx si su conciencia interna tiene establecido un vínculo y arquetípicamente está previsto que ese ser entre en un contacto más profundo que el contacto general que todas las partículas tienen con Erx. Existen centros intraterrenos, civilizaciones intraterrenas manifestadas y otras sin manifestar. Algunas activas en cierto grado y otras inactivas. Un ser, cualquier ser que está participando de la vida planetaria, tiene internamente un contacto básico y estable con todas y cada una de esas energías, con todos y cada uno de esos centros intraterrenos. Pero, por sobre encima de ese contacto básico con cada uno de los centros intraterrenos, cada ser tiene una relación cíclica
puntual con un centro en particular, sin esto exceptuar aquella condición básica de contacto con el resto de los centros. En ciertas etapas o ciclos, nuestras mónadas, nuestras conciencias internas, tienen particularmente una coligación con alguno de los centros intraterrenos. Algunos seres tienen en ciertas etapas una coligación con Erx, otros con Aurora, con Iberá, con Mirnayad, con Miztlitlán, con Anutea, con Lis, con cualquiera de las civilizaciones internas del planeta. Insistimos, sin exceptuar aquel contacto básico que nuestra conciencia interna tiene con el resto de las energías interiores del planeta. Si un ser no tiene arquetípicamente para ese ciclo, etapa o para esa secuencia encarnatoria una vinculación particular con Erx o con cualquier otro centro, no la va a lograr porque la ambicione o la desee. Todo lo que ocurre en relación de la conciencia humana con un centro intraterreno, con una civilización intraterrena, así como con civilizaciones extraterrestres, con conciencias de alto nivel evolutivo, sistémicas o extrasistémicas, galácticas o intergalácticas, está dada por la ley de arquetipos, quiere decir, tiene que haber una relación interna, una ley de necesidad evolutiva de ese ser, de la humanidad que compone, del planeta o el universo donde está manifestándose y haciendo su experiencia evolutiva. Quiere decir, aquí las preferencias no importan. Para la ley interna no importa la preferencia. Si un ser llega a percibir que en ciertas etapas él tiene una relación más profunda con un centro, como podría ser Erx o cualquier otro centro, lo único que él puede hacer para no interferir esa relación es buscar silencio, elevación y sintonía interna, porque no es la personalidad la que define todas estas situaciones. La coligación la vive nuestra conciencia interna con ese centro. Si un ser logra estar alineado a su conciencia interna, él va a favorecer que aquel proceso interior, monádico, la relación monádica con ese centro intraterreno, pueda como energía gradualmente empezar a reflejarse en su conciencia exterior. Pero si el ser no logra sintonía y alineación, si él no logra estar en equilibrio, en armonía, entonces el proceso de relación con ese centro, que podría ser Erx, insistimos, o cualquier otro, se va a limitar a la esfera interna de la conciencia del ser, a los núcleos interiores de ese ser. Lo único que tenemos que hacer aquí es buscar sintonía y alineación con nuestra conciencia interna. Aquellos que tengan vocación interna genuina, aspiración interna genuina, que amen la búsqueda de las energías internas y ese amor los lleve a una vinculación más profunda, van a resolver esta cuestión. Van a favorecer una síntesis entre lo que tiene que ocurrir con su conciencia y aquel núcleo intraterreno que es de su interés o que profundamente está llamando a su conciencia para algo en particular. No buscar externamente el contacto, no ambicionar externamente el contacto, no forzar nuestra condición psíquica al contacto, porque el contacto se va a dar en el plano externo si las condiciones están dadas y la necesidad lo impone. Y en cuanto a si los seres que son de otros sistemas solares, que ahora están encarnados en la Tierra, establecen mejor esos contactos, ninguno de nosotros es de acá, todos somos de otro lado. Entonces, ¿quién es terrestre? Todos somos terrestres en este momento, simplemente porque la Tierra reúne las condiciones vibratorias acordes a la experiencia evolutiva que tenemos que hacer. Terrestre, acá no hay ninguno. Y en realidad no somos de ningún lado porque siempre estuvimos absolutamente de paso y vamos a seguir de paso. Porque nosotros somos conciencias que estamos bajo leyes de expansión haciendo nuestra experiencia evolutiva. Que los universos que están bajo leyes de expansión sirven como estaciones transitorias para nuestra conciencia. Planetas, sistemas solares, galaxias, niveles, planos, dimensiones, son todas condiciones transitorias. Todos somos de otro lado. Todos tenemos una trayectoria evolutiva que involucra una cantidad de estaciones cósmicas siderales transitadas por nosotros. Erx significa eso, estación de remanentes cósmicos siderales o encuentro de remanentes cósmicos siderales. Todos, de algún modo, tenemos una trayectoria cósmico-sideral. Estos remanentes que componen Erx son seres de alta condición evolutiva que ya trascendieron
la evolución terrestre de superficie. Por eso son seres intraterrenos, porque ya pueden relacionarse con la vida planetaria desde un estado de conciencia más profundo. Los seres que habitamos la superficie terrestre, que insistimos, todos somos de distintos lugares, porque ninguno tiene una trayectoria evolutiva igual a la del otro, vamos a entrar en relación a ERCS acorde, como decíamos antes, a la ley de necesidad, a las necesidades que evolutivamente estén planteadas desde el arquetipo. Si no, es imposible. Hay seres de alta evolución en este planeta que no tienen particularmente una relación con ERCS, y sí con algún otro centro intraterreno. Y su relación interna con ERCS es estándar, es una relación propia como la que tiene cualquier partícula con un centro que está activo y vigente en términos de la asistencia al planeta. ERCS está presente en todo, Mir Nayad está presente en todo. No hay forma que un centro que esté activo no esté presente con su pulsar en toda partícula, en todo ser, en todo campo, nivel, dimensión que compone una esfera planetaria. La energía de cualquiera de los centros intraterrenos pulsa silenciosamente, ocultamente en todas las partículas. Pero, insistimos, algunos seres en ciertas etapas se ligan más a un centro que a otro, pero todos y cada uno de los centros pulsan en nuestro interior. Solo hay seres intraterrestres, pone aquí la persona en el planeta Tierra. Intraterrenos es una condición que puede estar presente en una multiplicidad de planetas, no solo en la Tierra. Hay planetas que por su condición evolutiva, por la experiencia evolutiva que los involucra, no tienen vida intraterrena. Pero la vida intraterrena es común a una gran cantidad de planetas que tienen cierto tipo de condiciones. Algunos seres que nosotros denominamos extraterrestres, en realidad son intraterrenos avanzados de ciertos planetas que están haciendo servicio a nivel cósmico sideral. Nosotros entramos en contacto muchas veces con extraterrestres que ya no son intraterrenos, quiere decir que no pertenecen a un planeta en particular, ni siquiera a un sistema solar. Tienen un núcleo de conciencia mucho más amplio, un campo de energía mucho más amplio, donde centrar transitoriamente su actividad, y desde ahí operan. Otros están más limitados en ese sentido, limitados en un sentido elevado de la palabra, y son intraterrenos de alta evolución, como los hay aquí, intraterrenos de alta evolución, solo que son intraterrenos de otros sistemas solares que vienen aquí a brindar servicio. Y la humanidad de superficie llama extraterrestres tanto a los intraterrenos de alta evolución como a los extraterrestres que ya superaron el estado intraterreno y no pertenecen a un planeta en particular. Un intraterreno es un ser de alta evolución, en el caso de un ser de ERCS o de cualquier otro centro, que todavía mantiene por necesidades evolutivas una relación particular con un planeta y un sistema solar. Los intraterrenos de ERCS, como los intraterrenos de todos los centros que están en este momento manifestados y revelados, algún día van a trascender su condición intraterrena, van a romper su relación con el planeta y con el sistema solar y van a estar polarizados en campos mucho más amplios. Y nosotros, que hoy estamos trabajando en la superficie del planeta, tenemos al corto, al mediano, al largo plazo, la experiencia intraterrena por delante. Hoy habitamos la superficie del planeta. Algún día, tandas monádicas que están haciendo las experiencias evolutivas de superficie van a ser las experiencias evolutivas que las leyes intraterrenas ofrecen. La diferencia está precisamente dada por eso. Las leyes de superficie son unas, las leyes internas son otras. Los intraterrenos ya están haciendo experiencias con las leyes internas. De ellas, la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Es cierto que las naves espaciales de los intraterrestres funcionan con un dispositivo de cuarzo de alto magnetismo. Es una fantasía, porque es muy pesado el cuarzo para seres que están en un estado tan subjetivo, tan sutil. Nosotros vemos el cuarzo como una cosa deslumbrante. Se le adjudican cuestiones que ya el cuarzo trascendió, porque con la transición planetaria está en mudanza toda la energía de los minerales. Pero los seres intraterrenos operan con otras energías. Las naves operan con energías más potentes,
con energía bril y con energía radiante. No necesitan la densidad de los minerales. Los minerales, el estado de conciencia mineral en el campo de frecuencia intraterreno es una participación energética y vibratoria. Incluso el cuarzo que forma parte como estado de conciencia de los niveles internos del planeta no es material. Es subjetivo, es sutil, es vibratorio. Existen distintos niveles, campos dimensionales y planos para la expresión mineral. Nosotros vivimos y contactamos minerales que están en un estado de conciencia. En los niveles intraterrenos, la vida mineral se expresa mediante otra vibración. En el planeta hay seres operando bajo ley de servicio que todavía no llegaron a un nivel de sutilización que les permita abandonar la alimentación. Las conciencias que todavía tomamos alimento, estamos diciendo, declarando automáticamente en qué estado evolutivo todavía estamos. Entonces existen seres que están sutilizados y que están avanzados en términos evolutivos, que todavía necesitan un complemento que para nosotros podría ser interpretado como alimentación. Algunos árboles tienen condiciones sutiles, en términos vibratorios, que pueden ofrecer la esencia de ciertas sustancias que sirvan como patrón alimenticio a estos seres. Entonces existen naves que toman de determinado tipo de bosques y de árboles un principio, una sustancia muy sutil que sirve como alimento a las conciencias que operan en las naves. Pero no es un alimento material, es un alimento muy sutil. Algunos árboles, como los eucaliptus, tienen presentes en su constitución subjetiva, más sutil, en su constitución etérica, una sustancia de un cierto grado y tenor que sirve para estas cosas. También hay otros árboles y otros bosques que lo ofrecen. Por eso no es extraño que en algunos momentos, algunas naves en oportunidades sean vistas cruzando bosques, como atravesando los bosques, muy sutilmente, muy silenciosamente. En algunos de esos casos, no es una condición categórica, porque pueden estar haciendo algún otro trabajo en términos de energía o de servicio, en algunos de esos movimientos lo que se puede estar haciendo es estar extrayendo esta sustancia sutil, muy sutil, que sirve como alimento, como complemento energético a los seres que están haciendo uso de esa conciencia nave. El árbol se ve beneficiado. Para el árbol es una transmutación importantísima. En el principio alimenticio humano de superficie, solemos decir, cuando un ser toma una lechuga y su estado de conciencia, o una fruta o un cereal, y su estado de conciencia es elevado, tiene conciencia de la vida presente en ese vegetal y lo ingiere, él está ofreciendo la liberación a ese vegetal. Le está ofreciendo entrar al aura de un ser que tiene comprensión y gratitud por aquel intercambio. Eso es cooperación entre reinos. El vegetal ofrece una energía que nosotros necesitamos como alimento y nosotros le ofrecemos como alimento el aura de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque comienza a preparar ese vegetal para pasos evolutivos que a futuro la esencia presente en ese vegetal va a tener que transitar. El reino vegetal va a pasar luego por el reino animal, quiere decir, la esencia y la conciencia en el reino vegetal se encamina al reino animal y luego se encamina al reino humano. Cuando un ser humano come en la actitud correcta, con lucidez, con esclarecimiento, un vegetal le está ofreciendo liberación, le está ofreciendo experimentar en un campo de energía que lo libera, que le permite experimentar una dinámica de la energía que para él es imposible. Bien, lo mismo ocurre en la relación de estas naves cuando toman esta sustancia, esta esencia de los bosques, porque están preparando a esos árboles para una experiencia trascendental. Esa esencia, esa sustancia que está sirviendo alimento, al mismo tiempo está siendo rescatada, porque está siendo llevado a un patrón vibratorio mucho más elevado y pasa a formar parte de un movimiento de cooperación entre reinos muy profundo. O sea, no lo viven como un vampirismo. Cuando un ser de alta evolución toma algo bajo ley de necesidad y bajo ley de servicio, aquello no es un hurto. Lo que está haciendo es consumar una energía de desplazamiento de un nivel al otro, de un plano al otro. Está permitiendo que esa sustancia viva una experiencia evolutiva que va a repercutir en términos universales. No hay hurto, no hay vampirismo, no hay usufructo, no hay gula, no hay animalidad. Todo está hecho bajo ley de equilibrio, bajo ley de amor, bajo ley de sintonía.
Esos seres no comen porque tienen hambre. Hay todo un protocolo por el cual ellos entran en contacto con esa sustancia de ese modo. No ponen la mesa para hacer eso. Están más allá de todo eso, ¿se entiende? Acá nos preguntan, ¿la mala vibra es un karma? ¿Todos vamos a desarrollar el tercer ojo en la evolución? La mala vibra sería tener una mala vibración, una mala actitud, una energía densa. Y eso forma parte de la experiencia kármica de los seres. Todos en algún momento vamos a hacer esa experiencia y todos en algún momento vamos a trascender esa experiencia. Que un ser tenga una condición inestable en términos vibratorios, más densa, más lenta, o más animal o más instintiva, forma parte de su experiencia evolutiva. En algún momento todos nos despegamos de eso. Ahí vamos gradualmente pasando de alimentar y de fortalecer la inestabilidad astral y mental del planeta, gradualmente a liberarla, a transmutarla. Cuando el ser va ampliándose internamente, cuando él va pasando por iniciaciones internamente, gradualmente empieza a ser un transmutador de la vida planetaria. Gradualmente, la energía que silenciosamente irradia, en vez de interferir y confirmar la vida material en su condición lenta, la estimula para elevarse. Sí, tener una vibración lenta forma parte de una experiencia kármica, pero también trascenderla y elevarnos es un aprendizaje que está en nuestro camino. Si un ser percibe que si no está atento su vibración baja, él tiene que saber también y comprender que él está confirmando y alimentando un proceso que en el planeta está para ser trascendido, para ser liberado, para ser transmutado. Hay seres que si no están atentos bajan su patrón vibratorio, pero cuando logran estar atentos y recordar para qué están presentes en la superficie del planeta, automáticamente se produce una estimulación interna, al abrirse, al quedarse receptivos, que permite que esa condición vibratoria lenta se supere, elevarse suficientemente. Hay un punto donde el ser ya no desciende de cierto nivel, pero mientras está trabajando hasta llegar a eso, tiene que estar bien atento, porque gran parte de nuestra energía, de nuestra vibración, pasa por nuestra desatención y por nuestra identificación con los juegos de fuerza de la materia. Cuando aprendemos a estar atentos y a no identificarnos con esos juegos de fuerza, entonces nuestra conciencia se mantiene más estable y más elevada. Y si todos vamos a desarrollar el tercer ojo en la evolución, el tercer ojo es un símbolo de la visión subjetiva, de la visión astral, de la visión sutil. Y en realidad nosotros ya no estamos para eso. Esas son experiencias del ciclo anterior. En algunos seres, durante el ciclo anterior, se desarrollaba un cierto tipo de visión astral. Una visión que era capaz de romper las limitaciones oculares del filtro físico etérico y pasar a tener, según los momentos, con mayor o menor profundidad, alcance astral, la capacidad de vivir o de percibir los movimientos del campo astral. Eso ya no forma parte de nuestro aprendizaje, eso era parte de un proceso evolutivo que ya ensayamos mucho en el ciclo anterior. Hoy el ser lo que tiene que tener es capacidad de percibir y de interactuar lúcidamente con las leyes internas. Tiene que aprender a estar abierto para reconocer la energía interna, los patrones vibratorios interiores. Ese forma parte del entrenamiento actual. No que un ser vea los movimientos astrales, porque eso ya no ofrece ningún tipo de aprendizaje para nosotros. ¿Qué podemos aprender del plano astral si está totalmente contaminado? Está totalmente saturado de fuerzas, identidades que lo único que buscan es interferir la humanidad. Tener visión astral hoy no sirve para nada. Insistimos, ya lo hicimos muchas veces eso en otras encarnaciones, con distintos resultados. Hoy tenemos que estar abiertos a superar la barrera psíquica, a estar receptivos de las leyes internas y a abrirnos a este fundamental aprendizaje de empezar a reconocer, a discernir las energías interiores, a reconocer la diferencia entre patrones vibratorios, entre energías. Algún día, en la superficie del planeta, todo va a ser tan engañoso que nada de lo que veamos, esto lo dijimos muchas veces, nada de lo que veamos, nada de lo que observemos, nada de lo que parezca ser va a ser.
Y la única herramienta que vamos a tener va a ser esta condición, si estamos abiertos a ese aprendizaje, de discernir, de reconocer los patrones vibratorios de la vida interna. Aquel que aprenda a reconocer esos patrones vibratorios va a estar más liberado de una cantidad de interferencias y de cuestiones que le permita servir mejor al plan evolutivo.